Hermanos, desde la caída de Adán y Eva, y esto es sumamente importante para lo que viene en nuestra predicación y no se pierdan esto, desde la caída de Adán y Eva en pecado, todos los seres humanos nacemos espiritualmente corrompidos y ciegos. Nacemos ciegos, hermanos. Los ojos de nuestros corazones están nublados por el pecado, dice el apóstol Pablo. Satanás lo que hace es oscurecer nuestra mirada, nuestra visión es entenebrecida por causa del pecado. Y por naturaleza, hermanos, nosotros no amamos la luz, amamos las tinieblas. Por naturaleza nos deleitamos en lo que no es de Dios. Por naturaleza buscamos, amamos y deseamos todo aquello que está en contra de Dios y de su naturaleza. Para algunos, por la bondad y la gracia de Dios, esa ceguera es temporal. ¿Cómo es la ceguera, hermanos? Temporal. ¿Por qué decimos que para algunos por la gracia de Dios es temporal? Bien, porque Jesús vino a nosotros, hermanos. Jesús vino a nuestro encuentro y Él, como en muchas ocasiones Él se presenta, Él dice: yo soy la luz del mundo. Yo he venido a darles luz. Yo he venido a sacarlos de la oscuridad y a transportarlos a la luz admirable. Hermanos, Él nos ha llevado a la luz por causa del Evangelio. Cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿qué es lo que Dios soberanamente pone en nosotros, en nuestro interior? ¿Qué pone? Pone de su espíritu. Él pone de su naturaleza. Y por causa del Espíritu Santo, nuestros ojos son iluminados. Antes nosotros no veíamos con claridad, no veíamos nada, éramos miopes espirituales, vivíamos en ceguera. Pero por causa del nuevo nacimiento podemos ver la belleza de Dios en Cristo. Ahora puedes ver a Dios y puedes decir: Él es bello, Él es majestuoso, Él es glorioso. Y ya no vives para las tinieblas, sino que te rindes a la luz. Eso es lo que hace el Evangelio. Y hermanos, esa visión que por causa del Espíritu recibimos se va agudizando más y más y más, y se va haciendo más y más nítida a través de la obra del Espíritu en la santificación progresiva. Eso es lo que ocurre a muchos de nosotros. Y bendito sea el nombre del Señor, porque como lo veíamos al final del pensamiento en Jonás, la gracia del Señor nos alcanzó y no nos ha dado lo que merecemos, sino lo que no merecemos. Pero hermanos, para muchos otros la ceguera espiritual es permanente y es eterna. Esa ceguera espiritual los mantiene en oscuridad permanente y de forma eterna. Se niegan a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y por decisión, muchos, hay cientos de miles de personas que deciden, escucha bien esa palabra, deciden permanecer en la oscuridad de su rebelión y de su pecado. Viven ciegos por el pecado y por Satanás, pero ellos también deciden permanecer en su ceguera. Incluso, hermanos, y esto es lo más terrible de nuestra historia de hoy, que puede ser que sean muy religiosos por fuera. Puede ser que por fuera su actitud sea una actitud de búsqueda de Dios. Puede ser que por fuera su actitud sea una actitud de buscar agradar a Dios, pero por dentro están viviendo autoengañados, porque siguen ciegos en una ceguera espiritual. Y es precisamente de este tema de la ceguera espiritual que Marcos aborda en toda esta sección del capítulo 8 de su evangelio, desde el versículo 11 hasta el versículo 26. Y a mí me gustaría que pudiéramos dividir nuestra historia en 3 secciones, para que pudiéramos profundizar mucho más en el énfasis principal. Podríamos, hermanos, como hacen algunos, y quizá no me opongo a eso, tomar cada uno de estos relatos y sacar muchas aplicaciones, pero creo que no es lo que el escritor tenía en mente cuando escribió cada relato que vamos a ver a continuación. Así que yo le pido que se zambulla por un momento en estos relatos y que podamos ver el énfasis de lo que el autor quería hablarnos. El primer relato, la primera escena, la hemos titulado La ceguera permanente en los líderes religiosos.
ellos nos van a demostrar su ceguera permanente. Esa ceguera que, como yo dije al principio, por decisión permanecen en la oscuridad. Veamos el verso 11. Dice: entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal. ¿De dónde? Del cielo, para poner a prueba a Jesús. Suspirando profundamente en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? En verdad les digo que no se les dará señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado del lago. Como hemos visto también en semanas anteriores, Jesús ha dedicado un tiempo para instruir a sus discípulos. Él se ha apartado por aproximadamente entre 2 a 3 meses en las regiones gentiles para poder instruir a sus discípulos y enseñarles todo lo que ellos necesitan saber acerca del evangelio. Pero ahora Jesús vuelve a la región de Judea. Específicamente él vuelve a Dalmanuta, como nos dice el versículo 10 del capítulo 8. O, como nos dice Mateo, vuelve a Magdala. Magdala es esa región donde Jesús iba a empezar otra vez su obra entre los judíos. Y estando allí se encuentra a un grupo de fariseos. O podríamos ponerlo al revés: un grupo de fariseos encuentra a Jesús. Un grupo de fariseos estaba muy interesado en encontrar a Jesús. Y estas personas no venían en son de paz, hermanos. Ellos venían para armarle la guerra a Jesús, para variar, ¿verdad? Ellos venían para desacreditar a Jesús. Venían para sacar de su paz y de su centro a Jesús y señalarlo como un falso. Mateo, en su escrito paralelo, agrega un dato que es de suma importancia, y es el hecho de que los fariseos, que aquí dice que ellos vinieron, los fariseos vinieron, en Mateo nos dice que vinieron juntamente con los saduceos. Y en situaciones normales, los saduceos y los fariseos eran rivales irreconciliables. No se hablaban. Es como que hubieran venido a buscar a Jesús los nazis junto con los judíos. Ellos vienen para desacreditar en conjunto a Jesús. Los fariseos, por su lado, por su parte, eran legalistas. Con los legalistas hay que tener mucho cuidado. Eran meticulosos por guardar ciertas normas y tradiciones rabínicas. Los fariseos querían defender el judaísmo de la influencia de los griegos, al punto de que crearon un sinfín de tradiciones muy preocupantes. Ya hemos hablado de algunas de esas tradiciones aquí. Por ejemplo, el día sábado no podían caminar cierta cantidad de pasos porque si no les era contado por pecado. El día sábado, por ejemplo, ellos no podían llevar cargas porque era pecado, y por lo tanto, si ellos caminaban de un lugar a otro y en medio del camino había una tormenta y ellos se mojaban, tenían que quedarse a mitad del camino, porque el agua que mojaba la ropa era una carga y producía en ellos pecado. Hasta ese punto habían llegado los fariseos. Los fariseos, en su afán de guardarse de lo impuro y de lo inmundo, cerraban la boca cada vez que tomaban vino para entonces no tragar el mosquito. Ellos aspiraban el vino, no lo bebían, lo aspiraban para filtrar con sus dientes cualquier mosquito impuro que hubiera podido colarse dentro del vino. Ellos eran sumamente exagerados. Por otra parte, en el otro lado tenemos a los saduceos. Los saduceos eran los aristócratas de la comunidad de los judíos. Ellos eran los líderes sociopolíticos y religiosos de los judíos. Ellos estaban en contra de la tradición de los rabinos. Ellos negaban algunas doctrinas de la Torá, por ejemplo, negaban la doctrina de los ángeles. Ellos decían que los ángeles no eran reales. Ellos negaban también la doctrina de la vida después de la muerte. Ellos decían: después de la muerte ya no hay vida, así que vivamos, comamos, bebamos, hagamos lo que querramos porque mañana moriremos. Esa era la idea de los saduceos. Los saduceos también se encargaban del templo y de todas las cosas que habían dentro del templo.
Ellos también estaban muy pegados en la política, y por la política ellos no temían el poder contaminarse con los griegos o con los romanos. De hecho, les daba igual, hasta comían con ellos, algo que los fariseos prohibían. Al final tenemos por un lado a los legalistas y por otro lado tenemos a aquellos que viven una vida corrupta para su propio beneficio, los saduceos. Dos grupos tan diferentes, pero con un enemigo en común. ¿Quién, hermanos? Jesús. Es interesante que nada más se encuentran con Jesús, y vayamos al texto. Dice: entonces salieron los fariseos, ya sabemos que habían saduceos también, y comenzaron a ¿qué, hermano? Bien. Ellos no iban en son de paz. Ellos no iban para decirle: a ver, Jesús, cuéntanos, mira, explícanos un poquito, ¿por qué haces tú lo que haces? O dinos acerca de tu mesianidad. De ninguna manera. Ellos discutían. La palabra literalmente significa en el original que discutían de forma acalorada, que se peleaban contra Jesús. ¿Se puede imaginar ese momento? El príncipe de paz siendo embatido en una pelea por unos cabezones religiosos. ¿Y ellos qué pedían? Dice que pedían una señal del cielo, pero no para creer en él, hermanos, sino para desacreditarlo. Dice el texto que ellos pedían una señal del cielo para poner a prueba a Jesús, para tentarle, dice la Reina Valera. Hermanos, dentro de la cultura popular judía había una superstición que decía que los demonios y todo aquel que esté unido a los demonios podía obrar ciertos milagros, como los magos en Egipto, pero que solamente Dios y los seguidores de Dios, los enviados de Dios, podían obrar maravillas en el cielo. Y eso es lo que los hombres estaban pidiendo. ¿Qué estaban pidiendo, hermanos? Una señal. ¿De dónde? Del cielo. Ellos querían tentarle de esa forma. Ellos decían, y esto es interesante, porque quizá ellos estaban pensando: bueno, que haga lo mismo que Moisés. Moisés trajo oscuridad a los egipcios, que haga lo mismo y nosotros creeremos. O que haga lo mismo que hizo Josué. ¿Qué hizo Josué? ¿Se recuerda lo que hizo en Gabaón? Oró y Dios detuvo el sol. Se detuvo el sol en Gabaón. O quizá tal vez ellos estaban pensando que hiciera lo mismo que hizo Samuel, que cuando oró, rayos y truenos en el cielo cayeron. O quizá que haga lo mismo que Elías. Eso hubiera sido sorprendente. Elías oró y fuego del cielo cayó. Pero hermanos, aunque Jesús hubiera hecho lo que hubiera hecho, ellos no le hubieran creído. No le hubieran creído. ¿Por qué? Porque estaban tentándole, estaban poniéndole a prueba. Ellos estaban empatinados en su ceguera. Ellos estaban tan ciegos que no querían ver. Jesús había llenado toda la región, como dice el apóstol Pedro en su sermón en el día de Pentecostés. Dice que Jesús llenó toda la región con pruebas indubitables. Es decir, con pruebas que eran totalmente certeras de que Él era quien decía ser. Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los cojos andan, los endemoniados son liberados, la tempestad obedece su voz, y en 2 ocasiones ha alimentado a multitudes con un puñado de panes y peces. ¿Qué más queremos? ¿Qué más? ¿Vamos a pedir algo más? No, Señor, eso está muy bien, pero manda fuego del cielo, Señor, manda. Hermano, ¿se da cuenta de lo que están pidiendo? Pedir más señales era un insulto. Los fariseos y saduceos estaban insultando al Dios encarnado. Ellos estaban diciéndole a Jesús: mira, tus milagros pueden ser muy bonitos, pero son insuficientes. Vienen de la mano de Satanás. ¿Se puede imaginar eso? Por eso nuestro texto dice que Jesús suspiró profundamente. ¿Se da cuenta de ese texto? Del texto, suspirando profundamente. Fue como una especie de dolor que salió de sus entrañas.
Lo que había pasado en ese momento lo hirió dolorosamente. Pero hermanos, no lo hirió dolorosamente porque lo hubieran insultado. Ya habían insultado a Jesús muchas veces. Ya le habían dicho blasfemo, ya le habían dicho hijo de Belcebú, ya le habían dicho que era un bastardo, le habían dicho de todo. Jesús suspiró porque estos líderes religiosos estaban ciegos. Ellos no solo no podían ver, sino que se rehusaban a ver. Repito de nuevo, esta parte es importante. Estos líderes religiosos no solo no podían ver, sino que no querían ver. ¿Se recuerda usted ese texto que Jesús dice: escudriñáis las escrituras porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna? Y dice Jesús: pero ellas son las que dan testimonio de mí. Y luego Jesús les dice: pero no queréis venir. No queréis. No solo no podéis, sino que no queréis tampoco. No dais vuestro brazo a torcer. Estáis montados en vuestro macho todavía. Están completamente ciegos y están voluntariamente ciegos. Ellos no lograban ver su necesidad. ¿Cuál era la necesidad de ellos? Hermanos, si usted ha estado atento al mensaje que hemos visto en Marcos a lo largo de las semanas y los meses, sabrá que en Marcos capítulo 2 encontramos la más grande necesidad que tienen todas las personas. De pronto bajan entre 4 amigos a un paralítico delante de la presencia de Jesús. El hombre no puede caminar, el hombre es un inservible para la sociedad, y de pronto Jesús lo ve y dice: y al ver la fe de ellos, le dijo al hombre: tus pecados te son perdonados. ¿Se da cuenta cuál es la mayor necesidad? El perdón de pecados. Pero estos hombres no veían su mayor necesidad. Estos hombres no veían su mayor necesidad. Y hermanos, eso es lo que ocurre también hoy. El apóstol Pablo en Romanos 1 dice que Dios ha manifestado su eterno poder y deidad y se ha hecho claramente visible a través de todo lo creado, de manera que no tienen excusa. Por lo tanto, hermano, cuando alguien dice: no, pero es que aquella persona, qué triste, qué difícil, hay que ver cómo se le predica el evangelio, porque es que, mira, se está muriendo en delitos y pecados. Hermano, la persona no va a ir al infierno por causa de que acepte o rechace el mensaje de Jesús. La persona va a ir al infierno porque Dios se ha hecho claramente visible y le hemos dado la espalda. Por medio de Cristo es que somos salvos y que podemos dar la vuelta y mirar hacia Dios. Pero hermanos, todas las criaturas de esta tierra están completamente ciegas, no pueden ver, están de una forma que no tienen excusa, son inexcusables, dice Pablo. Y sin embargo, dice Pablo, también agrega en Romanos 1, el ser humano no ha querido ver a Dios, sino que su necio corazón se ha entenebrecido. ¿Qué significa la palabra entenebrecer? Se ha vuelto más ciego todavía. Su necio corazón no solo no quiere ver, no solo no puede ver, sino que no quiere ver. Y ese es el problema. Complete por favor la frase: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Esa es la realidad del ser humano. Ese es el conflicto que tiene esta humanidad. Un filósofo francés del siglo XVII dijo: aunque con mis ojos, en medio de un mercado lleno de gente, pudiera haber un milagro incomparable que venga de la mano de Dios, preferiré no creerle a mis ojos y seguirle creyendo a mi razón. Hermano, esa es la realidad que hoy vemos. El mundo está ciego, no puede ver, pero tampoco quiere ver. Ahora bien, Jesús no solo acusa a los líderes religiosos, sino que acusa a quienes, hermanos. Dice: ¿por qué pide señal quién? ¿Quién, hermanos? Esta generación. Jesús está hablando literalmente: ¿por qué pide señal toda esta gente que está alrededor y que ha visto todo lo que he hecho? Jesús está hablando de los israelitas.
Está hablando de todos los judíos. Ellos, toda esa generación, prefería seguir las enseñanzas de estos hombres ciegos. Preferían seguir rechazando voluntariamente a aquel que había venido a traerles luz. ¿Se da cuenta de eso? Toda la generación, todo ese pueblo, todo Israel, como dice también el apóstol Juan, a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Hermanos, ellos no querían ver, aún viendo las señales, no querían ver. Por eso de pronto Jesús les dice: ninguna señal más les será dada a esta generación. Otra vez, ninguna señal más les será dada a esta generación. Y Mateo, en el relato paralelo, Mateo dice: ninguna señal más se le dará a esta generación, sino solo la señal de Jonás, que es precisamente la que vimos ahora mismo, la que acabamos de leer. La señal de Jonás es que Jonás, así como Jonás estuvo 3 días dentro del gran pez, dice Mateo, así Jesús estaría 3 días en la tumba, pero al tercer día se levantaría con poder de la muerte. Esa era la señal definitiva. Jesús mostraría como una señal definitiva al pueblo a través de su resurrección. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Aún así, ni siquiera esas señales fue suficiente. Hasta llegaron a negar la resurrección. Los fariseos y saduceos le pagaron a los soldados romanos para que se callaran la boca de lo que habían visto aquel día. E incluso tanto los fariseos como los saduceos persiguieron a todos los que daban testimonio de la resurrección. ¿Se da cuenta de esto? Ellos estaban endurecidos, obstinados y ciegos permanentemente. Vuelvo otra vez a repetir eso. Ellos estaban obstinados, endurecidos y ciegos. ¿Cómo dije que era la palabra? Permanentemente. De hecho, ese es el punto que estamos viendo, la ceguera permanente de los líderes religiosos. Y hermanos, esa es la ceguera que muchos tienen hoy. Una ceguera permanente de la cual no salen, y esto es lo más doloroso, y nunca van a salir. ¿Me sigue, hermano? Repito de nuevo, hay muchas personas que están en una ceguera permanente de la cual no salen porque no quieren salir y nunca van a salir. Es doloroso. Dice, por eso el texto termina esta palabra diciendo: y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado del lago. Ahora es interesante porque quizá en el relato podríamos nosotros pensar que lo que Marcos nos está diciendo es que dejándolos en el sentido de que ya me cansé, y se fue a otra parte. Pero la palabra dejándolos literalmente es una palabra que en el griego tiene el significado de literalmente abandono. Un abandono total. Es como si Marcos estuviera diciendo que Jesús los abandonó en su obstinada ceguera. En otras palabras, es como si Marcos estuviera diciendo que Jesús, después de actuar ellos de esa forma, Jesús dijo: no habrá salvación para ustedes. Hermanos, esto es duro. Ver un texto así es duro, muy duro. Ellos estaban ciegos y nunca saldrían de su ceguera porque se negaban a ver. Pero ahora vemos una segunda escena en nuestro relato, a un segundo grupo de personas con ceguera, solo que es un poco diferente, es una ceguera diferente, la ceguera temporal de los discípulos. Yo dije que los líderes religiosos manifiestan y expresan esa ceguera permanente que muchos tienen, de la cual no quieren salir y nunca van a salir. Pero ahora los discípulos representan esa ceguera temporal que algunos también manifiestan. Dice el verso 13: y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado del lago. Los discípulos se habían olvidado de tomar panes y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Jesús les encargaba diciendo: tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes.
y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Hermanos, a diferencia de los líderes religiosos que amaban las tinieblas, los discípulos amaban la luz. Ellos habían decidido dejarlo todo ¿por quién, hermanos? Por Cristo. Su corazón estaba encendido y apasionado por Jesús. ¿Por qué? Porque Él era la luz del mundo. De hecho, Juan, uno de los apóstoles, dice en su primer capítulo, en Juan capítulo 1, dice: la luz vino a nosotros y nosotros la vimos y caminó entre nosotros y vimos su gloria. Hermanos, ellos habían conocido la luz, pero en ocasiones ellos también mostraban cierta ceguera. En ocasiones ellos se comportaban de una forma que no era de una persona espiritual. Y hermanos, esto me lleva a una reflexión que le invito a que considere. Aún los corazones regenerados tienen que seguir siendo iluminados día tras día. Aún los corazones regenerados, aún los que siguen a Cristo, aún los que son discípulos fieles del Señor, vamos a tener momentos en nuestra vida donde tengamos ceguera temporal. Vamos a tener ciertos momentos donde de tanto en tanto vamos a necesitar otra vez de iluminación, como fue el caso de aquellos discípulos en la barca. Ellos llevaban ya tiempo conviviendo con Jesús. Probablemente podríamos pensar que los discípulos llevaban aproximadamente 2 años conviviendo con Jesús. 2 años, hermano. Se dice muy pronto, pero imagínense ser instruido, discipulado 2 años seguidos por el Hijo de Dios. Y aún así, su manera de pensar aún funcionaba primariamente a nivel carnal, a nivel natural. Miren, hermanos, yo les pido que se pongan por un momento en esta situación. Viene Jesús, ellos están en la barca junto a Jesús, y de pronto Jesús dice la palabra levadura. ¿Sí? Levadura. Y ellos empezaron a pensar de forma normal, natural. Ya no escucharon nada más. Escucharon levadura y lo primero que ellos pensaron fue: ¿y el pan? ¿Se da cuenta de eso? ¿Qué forma más terrenal de actuar? Están con Jesús, están en la barca, Jesús está apuntándoles hacia algo espiritual y les dice: cuidado con la levadura, tengan cuidado. El pan. Hermanos, qué complicado, ¿no? Qué ceguera temporal. Jesús estaba apuntando a otra cosa. Jesús estaba diciendo: cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes. Y quiero explicar esto, aunque no es el punto central, pero es importante porque Jesús lo dijo y es central para nuestro entendimiento. Jesús les estaba diciendo: tengan cuidado de la influencia, de la enseñanza o de la doctrina de los líderes corruptos del pueblo. Nosotros vemos que en varias ocasiones ya Jesús ha utilizado la palabra levadura para enseñar acerca de la enseñanza o de la doctrina de los líderes del pueblo. ¿Por qué Jesús usaría la palabra levadura? Hermano, porque la levadura es algo pequeño que cuando se suelta en un sitio empieza a crecer y puede cambiar completamente la masa. Jesús les está diciendo: tengan cuidado de la influencia de ellos. Tengan cuidado por una parte de aquellos que se preocupan en los rituales y el legalismo como un estilo de vida centrado en las obras para salvación. ¿Quiénes eran ellos? Repito de nuevo, Jesús les dice: tengan cuidado de aquellos que se preocupan en los rituales y en el legalismo como un estilo de vida centrado en obras para la salvación. ¿Quiénes eran este grupo? Los fariseos. Muy bien. Jesús les dice: tengan cuidado de ellos, son legalistas, buscan hacer obras para ser salvos, tengan cuidado. Pero por otro lado, Jesús les dice: tengan cuidado de aquellos que ponen su mirada y su amor en las cosas terrenales de este mundo. Aquellos que su conducta es depravada, que su conducta es inmoral
y que viven en libertinaje. ¿Quiénes son ellos? Herodes. Les está diciendo: cuídense del legalismo, pero también cuídense del libertinaje. Cuídense del legalismo, pero también cuídense del libertinaje. Y hermanos, debo hacer una pausa que es importante en esta advertencia de Jesús, porque esta advertencia sigue siendo tan pertinente el día de hoy como lo fue en aquel tiempo. Esta sigue siendo una advertencia grave para nosotros también. Cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes. Repito, cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes. Hermanos, tengamos cuidado de querer ganarnos el favor de Dios a través de nuestras obras. De nuevo, cuidado con tratar de ganarnos el favor de Dios con lo que hacemos. Yo sé que algunos van a estar enfadados conmigo el día de hoy porque no prediqué con corbata, ¿verdad? Yo sé que en esta iglesia no es así. Pero hermanos, hay muchas iglesias que si el pastor no va con corbata, la predicación no es correcta, no es de Dios. Y Dios guarde si va con tenis, ¿verdad? Eso ya es satánico. Hermanos, nos preocupamos del punto sobre la I, de la coma al final, y no hacemos el énfasis de lo que Cristo quiere hablarnos. Tengamos cuidado, porque al final, hermanos, el legalismo es algo que por fuera parece muy bueno y muy bonito, pero por dentro está lleno de muerte e inmundicia. Jesús mismo dijo: sepulcros blanqueados, por fuera están limpios, por dentro están llenos de muerto. Huelen feo, están muertos. Hermano, tengamos cuidado, porque nada de lo que hagamos nos dará más o menos favor de Dios. Y mire qué interesante, de nuevo caemos al pensamiento de Jonás. La gracia es un regalo inmerecido, no es por obras. Esa es la gracia. Jonás no merecía ser rescatado por ese gran pez y ser llevado hacia la orilla, merecía morir por su desobediencia. Nosotros también. Pero en la gracia divina el Señor nos ha regalado misericordia, y misericordia tras misericordia, y Él día tras día vela por nosotros y nos sostiene y nos guarda y nos protege y nos lleva hasta el final de la carrera. Hermanos, esa es la bendición que tenemos como creyentes, que el Señor cuida de sus ovejas hasta el final. Por eso tengamos cuidado de querer nosotros ganarnos algo del afecto de Dios a través de cosas que hagamos o que dejemos de hacer. Es que voy a dejar de hacer tal actividad porque si yo lo dejo de hacer, el Señor me va a bendecir más. Hermano, tengamos cuidado de esas cosas. Eso es legalismo. Pero también tengamos cuidado de que por causa de la gracia ahora querramos vivir el libertinaje. Oh, he recibido la gracia, ahora voy a vivir como me dé la gana. No, momento. Pausa. Tengamos cuidado, dice el Señor, de la levadura de Herodes, que era un libertino, que vivía en libertinaje. Hermanos, no podemos vivir bajo una conducta inmoral, no podemos vivir un discipulado tibio, de ninguna forma, hermanos. El costo del discipulado implica el seguimiento de Cristo, la obediencia hasta la muerte, la vida en santidad, no para ganarte algo, sino como consecuencia de lo que ya tú has recibido de parte de Cristo. Tú has sido llamado por gracia, tú has sido recibido por gracia, tú has sido tomado como un hijo por gracia, tú has sido puesto a la estatura de Cristo y estás siguiendo hasta ese lugar santo donde algún día serás glorificado. Y hermano, ¿qué puedes hacer tú como consecuencia de eso? Vive a la altura de ese llamado, vive como un discípulo fiel. Hemos sido salvados por gracia para que vivamos para buenas obras. Hermano, el mundo no necesita más creyentes tibios. El mundo necesita discípulos comprometidos del Señor. Eso necesitamos. Así que cuidémonos de la levadura de los fariseos, legalismo. Cuidémonos de la levadura de Herodes, libertinaje. De hecho, si usted quiere saber más acerca de esto, léase la carta a los Gálatas. El apóstol Pablo habla mucho en la carta a los Gálatas acerca del legalismo versus el libertinaje.
¿Y por qué debemos cuidarnos? Porque tal como es la levadura, estas cosas empiezan a actuar de forma invisible en nosotros. Y con el tiempo se convierten en males muy potentes. Al principio les damos un pasito, pero empiezan a incrementar gradualmente hasta endurecer nuestros corazones. Hermanos, estemos en guardia y confrontémonos cada día con el Evangelio. Necesitamos el Evangelio de gracia, el Evangelio que te dice: has sido salvado por medio de la fe en Jesucristo. No necesitas obras, pero tú has sido creado en Cristo Jesús para las buenas obras. Amén, aleluya, gloria a Dios. Bien. Hermano, necesitamos comprender más el Evangelio y vivir más a la luz de ese Evangelio. Y eso es lo que Jesús quería advertir. Eso es lo que Jesús quería advertir. Pero de pronto sus discípulos empiezan a discutir. ¿Será que está diciendo esto porque nos olvidamos el pan? Piense otra vez, hermano. Mire todo lo que Jesús quería decirnos con esa frase: cuidaos de la levadura de los fariseos y de los herodianos. Y los discípulos: ay, el pan. Hermanos, esa respuesta de los discípulos está evidenciando inmadurez espiritual, está evidenciando su falta de entendimiento y está evidenciando su fe débil. Su fe débil. Y Jesús lo entiende. ¿Y sabe una cosa? Y este es probablemente uno de los puntos centrales de este mensaje. Hermano, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un discípulo de Cristo, si tú eres una oveja del Señor, Cristo siempre va a querer quitar cualquier ceguera que haya en tus ojos. Él no te va a dejar ciego. Él no va a verte como vio a los fariseos y a los saduceos, que abandonándolos los dejó. No. Cristo a sus escogidos, a su iglesia, los perfeccionará hasta el día final. Es por eso que de una forma severa Jesús reprende a sus discípulos. Verso 17. Jesús les dijo: ¿por qué discuten que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? Y ahora mire lo que dice ahora: teniendo ojos. Un momento, los discípulos ya tienen ojos. Ellos tienen ojos y tienen oídos. Ellos no son espiritualmente ciegos permanentemente. Pero Jesús les dice: teniendo ojos no ven, y teniendo oídos no oyen. ¿No recuerdan cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Y yo me puedo imaginar en ese momento los discípulos así, con la cabeza agachada, recibiendo el golpe, ¿verdad? 12. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? 7. Entonces les dijo: ¿aún no entienden? ¿Aún no entienden? Hermanos, Jesús los quiere sangolotear, los quiere alterar. Ellos no estaban en la misma categoría que las multitudes. A ellos se les había dado visión espiritual. Ellos ya podían ver, ya tenían ojos. Sus corazones ya no estaban endurecidos. No tenían excusa. Ellos ya no tenían excusa. Su mente debía estar en lo espiritual y no en lo material. Por eso Jesús los reprende y hasta los compara con los fariseos. La última vez que Jesús dijo: tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen, Jesús está reprendiendo a los fariseos. Así que ahora Jesús está comparándolos con los fariseos. Les está diciendo: reaccionen. Ustedes se están comportando como incrédulos. Ustedes están reaccionando como personas que no pertenecen a mi reino. No están viendo. Hermano, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué es lo menos que debía preocuparles a los discípulos sentados en la barca junto al Jesús que reproducía panes y peces? Lo que menos debería de preocuparles eran los panes y los peces. Hermanos, ellos no tenían motivo para preocuparse.
se encontraban en la presencia del Creador y del sustentador de todas las cosas. Ellos debían de poner su mirada en algo más grande. Debían de poner su mirada en lo que Jesús les estaba enseñando y no en los panes y los peces. Pero aquí podemos entender una realidad importante, y es que los discípulos eran creyentes, convertidos, pero seguían teniendo una fe débil y una vista espiritual parcial. Creyentes, convertidos, pero con una fe débil y una vista espiritual parcial. ¿Cómo puede ser una vista espiritual parcial? Yo, por ejemplo, yo ahora mismo los veo y los veo muy guapos a todos sentados ahí bien engalanados. Si yo me quito los lentes, yo miro bultos. Si ya no los veo en todo su esplendor, ¿verdad? Eso es una vista espiritual parcial. Se ve, pero no con nitidez. ¿Me sigue? Y Cristo quiere que sus discípulos vean con nitidez. Cristo quiere que sus discípulos vean con una visión espiritual nítida. Ahora bien, hermanos, tengamos mucho cuidado de juzgar hipercríticamente a los discípulos, como a veces podríamos llegar a hacer, ¿verdad? Porque a nosotros también nos cuesta a veces conectar los puntos, ¿no es cierto? A nosotros también nos cuesta ver el cuadro completo. Nosotros también en ocasiones tenemos una fe débil. Nosotros en ocasiones tenemos una vista espiritual parcial, ¿no es cierto? En muchas ocasiones. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos experimentado la bondad de Dios? ¿Cuántos hemos experimentado la fidelidad de Dios? ¿Y cuántos hemos experimentado la generosidad de Dios? Pero a veces vienen a nosotros momentos de turbación, ¿no es verdad? Vienen a nosotros momentos de conflicto, vienen a nosotros momentos de tormenta, y olvidamos todo el cuidado, la gracia, la bondad, la fidelidad y la generosidad del Señor. Lo olvidamos. Vienen a nosotros los conflictos, parcial. Vemos, parece que vemos, sí, sabemos que Dios está allí, lo vemos, pero no con nitidez. Y empezamos a tener una percepción lenta en lo relacionado a lo espiritual. El pastor Sugel Michelén escribe esta frase: somos lentos aprendiendo. Afortunadamente Jesús es tan paciente para instruirnos. Bendito sea nuestro buen maestro, porque Él nos instruye aún a pesar de nuestra lentitud aprendiendo. Jesús les dice a sus discípulos, podemos volver a nuestro texto. Al final Jesús les dice: ¿aún no entienden? En otras palabras, ¿todavía no habéis comprendido? ¿Todavía no han agarrado ustedes la onda, mucha? Si yo le digo a una persona, aún o todavía no has entendido, significa que en algún momento van a llegar a entender. Jesús lo sabía. Jesús sabía que en ese momento ellos no lograban ver el cuadro completo, que su fe era débil, tenían una ceguera parcial, pero iba a llegar el momento en el que ellos iban a lograr ver el cuadro completo. Aún no, todavía no, pero llegarán a entender. De hecho, en Mateo dice literalmente el último verso de este texto. En Mateo, en la historia paralela, dice: y los discípulos finalmente entendieron que Jesús se refería a la doctrina de los fariseos y de los herodianos. Finalmente les alumbró. Hermanos, eso también pasa con nosotros. Quizá no ahora, pero llegará el momento en que por la gracia y a través de la obra del Espíritu Santo vamos a lograr entender cosas. Nuestra fe va a ser más robusta. Nuestros ojos van a estar cada vez más iluminados. Cada vez estaremos más firmes en el Señor y vamos a ver cada vez más su belleza. Nuestros ojos ya no verán así, sino que verán así, ni siquiera así. Verán 20/20, ¿verdad, hermanos? Sin necesidad de lentes.
veremos, hermanos, llegará un momento donde veremos la belleza del Señor, veremos su propósito, veremos su plan, veremos el porqué de ciertos momentos donde el Señor apretó ciertas clavijas. Veremos con ojos espirituales correctamente. ¿Por qué? Porque Cristo completará su obra en nosotros. Hermanos, Cristo no deja los milagros a la mitad. Cristo siempre completa su obra. Él siempre completa la obra. Y eso es precisamente lo que Marcos nos quiere ilustrar en la tercera escena que vamos a ver más rápidamente ahora. Y he titulado a esta escena Una visión completa. El verso 22 al verso 26 dice: llegaron a Betsaida y trajeron a Jesús un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿ves algo? Y levantando la vista dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo: ni aún en la aldea entres. Hermanos, no es casualidad que Marcos ponga este milagro en esta sección de su evangelio. No es casualidad. De hecho, solamente Marcos pone este milagro. Solamente Marcos pone este milagro en su evangelio. No lo pone Lucas, no lo pone Mateo, no lo pone Juan. Solo Marcos lo menciona, y justo lo pone después de lo que acaba de ocurrir con la ceguera permanente de los fariseos, con la ceguera parcial de los discípulos, y ahora nos pone este milagro. ¿Cree usted que es coincidencia? ¿Qué opina usted, hermano? ¿Cree usted que es coincidencia? No, de ninguna manera. Hermanos, es sorprendente, o más bien no es sorprendente, que hayan traído a un ciego a Jesús para que lo cure. Eso no es sorprendente. Con Jesús venían muchos para que fueran sanados. No es sorprendente que Jesús haya sanado al ciego con poder. No es sorprendente eso tampoco, ¿verdad? Lo sorprendente es la forma en la que Jesús hace el milagro. Mire lo primero. Primero dice que tomó de la mano a ese hombre. ¿Se da cuenta? Lo toma de la mano y lo saca fuera de la aldea. De nuevo Cristo está demostrando su compasión, su implicación. Él quiere hacer algo de forma personal con este hombre. Hermanos, eso es el evangelio en nuestras vidas. Cristo ha salvado individuos para que pertenezcamos a una iglesia, por supuesto, pero ha salvado individuos. Él nos toma de la mano, Él te toma a ti de la mano, te lleva hacia afuera. Él quiere tratar contigo de manera personal. En segundo lugar, escupe en sus ojos y toca sus ojos. De nuevo, yo creo que esto se trata de algo muy particular, especialmente para el ciego. Es como si Jesús estuviera diciendo: bueno, tienes un problema con tus ojos y yo te voy a curar. Jesús está escupiéndole a los ojos del ciego. Pero ahora viene lo extraño. Ahora viene lo particular del milagro. Dice que Jesús lo toca, lo sana y le pregunta si logra ver. ¿Me sigue, hermano? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿No se ha perdido? Lo toca, lo sana y le pregunta: ¿ves algo? Y míreme a mí ahora mismo, míreme a mí. Y levantando la vista, el hombre dijo: veo, pero como bultos. ¿Sí? En otras palabras, el hombre dijo: estoy viendo, pero de forma parcial. Veo, pero no puedo. Veo a los hombres, pero como árboles que caminan. Veo bultos. Así que Jesús vuelve a poner sus manos sobre el hombre y el ciego empieza a ver. ¿Cómo? Miren la palabra que aparece al final: y veía todo con claridad. La palabra que utiliza Marcos en este texto es literalmente que podía ver de lejos con total nitidez.
20/20, 100%, una vista perfecta. Quiero hacerle algunas preguntas, hermano, por favor, y contéstelas en su corazón. ¿A Jesús le falló el cálculo? ¿Le faltó más saliva? ¿Jesús no había ayunado u orado lo suficiente el día anterior para hacer este milagro? ¿Acaso la primera vez el ciego no tuvo tanta fe? Le podríamos echar la culpa al ciego también, ¿verdad? ¿Acaso el ciego no tuvo tanta fe? ¿O acaso Jesús se había quedado sin poder al multiplicar los panes y los peces? Hermanos, ¿por qué Jesús tuvo que hacer el milagro en dos partes? Bueno, yo creo que todos sabemos que Jesús en varias ocasiones hizo milagros poderosos y sobrenaturales, y que con solo tocar o con solo pronunciar palabras las cosas ocurrieron. ¿Y cuál es la palabra favorita de Marcos? ¿Alguien se recuerda la palabra favorita de Marcos? Inmediatamente. Siempre, cada milagro que ocurría, inmediatamente sanaba, inmediatamente se detenía el agua, inmediatamente se producía tal cosa, inmediatamente. Pero ¿por qué ahora no ocurrió inmediatamente? Bueno, al igual que muchos comentaristas bíblicos, yo creo que el Señor quiere enseñarle algo a sus discípulos a través de este milagro. Jesús quiere ilustrar gráficamente el problema de visión que ellos tenían y que nosotros también tenemos. Ellos necesitaban crecer, los discípulos necesitaban seguir madurando en su fe, ellos necesitaban seguir creciendo en su proceso de entendimiento de lo espiritual. La visión de los apóstoles, al igual que la nuestra, en muchas ocasiones es como la de aquel hombre al principio. De nuevo, permítame quitarme los lentes para ejemplificarlo. Parcial, es una visión borrosa, se ve como bultos, no se logra ver. Así es nuestra visión espiritual en muchas ocasiones. Sigue siendo una visión borrosa. Hemos recibido vista, sí. Cristo ha puesto las manos sobre nosotros, sí. Hemos recibido de su espíritu, sí. Pero a veces seguimos todavía borrosos. No vemos todo el cuadro completo. No vemos cuando el Señor nos pide que tengamos fe en alguna circunstancia. No vemos cuando el Señor nos dice que nosotros nos abracemos más de su palabra, que crezcamos más como discípulos, que seamos más radicales. No lo vemos, nos cuesta, tenemos una visión borrosa. Y hermanos, al igual que ellos, nosotros también necesitamos seguir creciendo y madurando espiritualmente. Y Jesús no solamente les muestra su necesidad, sino también les muestra el final de la historia. Les muestra el final de la historia. ¿Se imagina usted que Cristo hubiera dicho: ¿ves algo? Bueno, sí, veo a los hombres como árboles que caminan. Bueno, ya mejorarás. Que Dios te bendiga, vete a tu casa en paz. Eso hubiera sido desastroso. Eso hubiera dejado a Jesús como un sanador de poca monta, como un sanador a medias. Pero Jesús no es un sanador de poca monta, Él es un gran salvador. Hermano, Cristo completará su obra. Cristo completa su obra. Aunque nosotros veamos de forma parcial a veces, Él completará su obra. Aunque ahora tengamos una fe débil o un entendimiento lento, Cristo completará su obra en nosotros. Aunque ahora veamos muy parcialmente las cosas espirituales, Cristo completará su obra en nosotros. Y eso, hermano, debe llenarnos de gozo, de alegría, porque Cristo completará su obra en nosotros. La sanidad del ciego se da en dos etapas, porque ilustra perfectamente la salvación que nosotros hemos recibido. Hermanos, en primer lugar, se recibe la luz de la salvación, nacemos de nuevo. Recibimos la luz de la salvación, nacemos de nuevo. Eso es lo primero que Dios hace. Planta su espíritu en nosotros. Nosotros recobramos, tenemos vida, podemos ver a Dios. Quizá no lo vemos con total esplendor. Y bueno, y gracias a Dios que no lo vemos con total esplendor, porque quizás seríamos consumidos. Pero lo vemos y su luz nos irradia y nos alumbra, y su luz nos deleita y nos apasiona. Podemos ver su gloria y decimos: bendito sea el nombre de mi Señor que me ha salvado. Hemos nacido de nuevo, hemos recibido la luz de la salvación. Pero lo segundo, el segundo toque, por medio del Espíritu, vamos recibiendo la luz de la santificación. Hemos recibido la luz de la salvación
y luego vamos recibiendo la luz de la santificación. Hermanos, algunos van progresando en esa luz de la santificación. A otros nos cuesta más, pero tarde o temprano, repito de nuevo, Cristo completará su obra en nosotros. Él completará su obra en ti. Yo doy gracias al Señor porque ahora veo mejor de lo que veía el día de mi conversión. Pero con el paso de los años deseo ver mucho mejor y mucho más de lo que estoy viendo hoy. Yo no deseo ver de forma espiritual como estoy viendo ahora. Me rehúso a eso. Yo quiero seguir viendo más, y que el Espíritu Santo vaya poniendo más y más vista en mis ojos. Y de verdad es mi deseo y mi oración que su vista espiritual cada día también vaya teniendo más y más claridad, para que pueda conocer y entender mucho más a Cristo, para que su fe sea cada vez más robusta. Sí, porque a veces menguamos en nuestra fe, somos débiles en nuestra fe. Es mi oración, hermano, que su amor por el Señor cada vez sea más profundo. Es mi petición delante del Señor que el deseo por la presencia del Señor en su vida sea cada vez más y más profundo, hermano, y que la gloria de Dios sea más grande en su vida. Ese es mi deseo, es mi oración, hermano. Y Cristo lo hará. Él ha prometido hacerlo. El mismo Dios de paz nos santificará por completo, dice su palabra. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, Él nos santificará, Él nos fortalecerá, Él nos equipará hasta el día final. Para aquellos que hoy pueden ver, aunque sea de forma parcial, alegrémonos, porque hemos sido tocados por la gracia, y al final del camino Cristo completará la obra en nosotros. Veremos como de verdad tenemos que ver. Cristo abandonó a los fariseos, pero continuó con los discípulos y perfeccionó su obra en ellos. Y a raíz de los discípulos, 2000 años después, hoy nosotros conocemos de Cristo por causa de ese grupo de hombres que yo personalmente en aquella barca aquel día no hubiera dado ni un centavo por ellos, pero Cristo completó su obra en ellos. Hermanos, Él completará su obra en ti. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Bueno, sigamos creciendo en los medios de gracia que Dios ha puesto a nuestro alcance. Sigamos creciendo, hermano. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo puedo yo tener más luz? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Llenarte de la palabra del Señor. Lee buenos libros que te hagan ver con más claridad la palabra del Señor. Hermano, escucha atentamente cada sermón predicado en la iglesia. Toma nota de esos sermones, llévatelos a tu casa, interiorízalos en tu corazón. Llénate de la palabra del Señor, porque cuanto más te llenes de la palabra del Señor, más serás iluminado por la luz del Espíritu Santo en tu vida. Y sobre todo, pídele al Señor que te dé más y más vista para que puedas verle a Él. Pero hermano, nunca pienses que ya has alcanzado la visión perfecta. No hay cosa como 20/20 espiritual, por lo menos no en esta tierra. No hay tal cosa como un 20/20 espiritual. De este lado de la eternidad no. Ahora vemos, dice Pablo, pero no vemos de manera perfecta, y nunca lo haremos mientras estemos vivos. Pero cuando la muerte nos visite, entonces veremos por la eternidad de manera nítida y perfecta. ¿Por qué? Porque le veremos a Él tal como Él es. Así que hermano, no quieras llegar a un 20/20 espiritual en esta vida, pero sí sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Y déjame decirte lo último y lo final: Cristo completará su obra en ti. Bendito sea nuestro Señor por eso.